Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos, secretos reveladores y, por supuesto, mucho entretenimiento. Hoy, amigos, nos sumergimos de nuevo en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, en el universo de uno de los galanes más queridos y aclamados, el mismísimo Can Yaman. Pero esta vez vamos a profundizar aún más en el misterio que rodea a su vida personal, especialmente en torno a esa enigmática carta que, según las malas lenguas, marcó un antes y un después en su vida sentimental. ¿Están listos para otro chapuzón en el drama? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la historia de esa carta secreta, el supuesto detonante de un gran dolor en la vida de nuestro amado Can Yaman. Vamos a explorar las versiones, los rumores, las especulaciones y, sobre todo, a analizar el impacto que esta supuesta misiva pudo haber tenido en la vida del actor. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, y como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre encontrarán información exclusiva, análisis profundos y, por supuesto, mucho chisme que los mantendrá al día con sus celebridades favoritas. No se lo pueden perder. Y ahora sí, preparémonos para la inmersión. Can Yaman, como todos sabemos, es mucho más que una cara bonita. Es un nombre que resuena con fuerza en el mundo entero. Con su carisma arrollador, su talento actoral innato y su físico envidiable, ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Desde el inolvidable Erkenci Kuş hasta sus proyectos más recientes, como la serie Sandokan y sus trabajos internacionales, Can ha demostrado ser un artista polifacético, un actor comprometido y, sobre todo, un ser humano con un corazón que late con fuerza. Pero, ¿qué hay del hombre detrás del personaje? ¿Cómo es la persona que habita en la intimidad de su vida? Sabemos que es reservado, que protege celosamente su privacidad, que cuida mucho su imagen pública. Sin embargo, la naturaleza humana es curiosa, y siempre hay detalles que se filtran, rumores que circulan y, a veces, verdades que emergen a la superficie. Y hoy nos centraremos en una de esas verdades, la existencia, o no, de una carta que, según cuentan, fue un punto de inflexión en la vida sentimental de Can Yaman. Para entender la historia completa y sumergirnos en la atmósfera de intriga que la rodea, tenemos que remontarnos a un momento específico en la vida de Can, un periodo donde las luces de la fama brillaban con intensidad, pero donde, al parecer, las sombras del corazón también se hacían presentes. Hablamos de una época dorada, pero quizás también de una época llena de desafíos y contradicciones. Las relaciones amorosas de Can siempre han sido objeto de especulación y curiosidad por parte de sus seguidores y los medios de comunicación. Se le ha vinculado sentimentalmente con diversas actrices, modelos y personalidades del mundo del espectáculo, y aunque algunos romances han sido confirmados, la mayoría han permanecido en el terreno de los rumores. Sin embargo, los rumores, por su propia naturaleza, tienden a persistir, a generar controversia y a alimentar la fantasía. Y es precisamente en medio de esta vorágine de especulaciones donde aparece la famosa carta, un elemento que añade un nivel extra de misterio y drama a la vida personal del actor. La historia nos traslada a la época en la que Can estaba en la cima del éxito, justo cuando Erkenci Kuş estaba arrasando en audiencias y cosechando premios y reconocimientos a nivel internacional. El furor por la serie era tal que todo lo relacionado con los protagonistas, especialmente con Can y Demet Özdemir, su CEO protagonista y pareja en la ficción, era noticia de primera plana. Los fanáticos, completamente cautivados por la química que veían en pantalla, soñaban con que el romance ficticio trascendiera a la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un posible romance entre ellos eran constantes y alimentaban la expectación de millones de seguidores. En este contexto, la supuesta carta secreta cobra una relevancia aún mayor. Se convierte en un elemento clave, en una pieza fundamental del rompecabezas que, según la leyenda, reveló verdades ocultas y causó un profundo impacto en la vida emocional de Can Yaman. Pero, ¿quién escribió esa carta? ¿A quién iba dirigida? ¿Qué decía exactamente? Estas son preguntas que lamentablemente no podemos responder con certeza absoluta, ya que la información disponible es limitada y, en su mayoría, basada en especulaciones, testimonios anónimos y fuentes no oficiales. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes versiones que circulan, las posibles interpretaciones y el impacto que esta carta, de ser real, pudo haber tenido en la vida del actor. Según las versiones que han circulado, a lo largo de los años, la carta habría sido escrita por alguien muy cercano a Can,
una persona en quien el actor depositaba su plena confianza, alguien que formaba parte de su círculo íntimo. El contenido de la carta, al parecer, no era una declaración de amor ni una expresión de afecto, sino todo lo contrario. Se trataba de una serie de revelaciones incómodas, de críticas veladas, de reproches y, sobre todo, de decepciones. Se habla de posibles infidelidades, de mentiras que se habían mantenido ocultas durante mucho tiempo, de secretos que habían erosionado la confianza y la lealtad. La carta, en resumen, habría sido como una bomba que explotó en el corazón de Khan, un golpe devastador que destruyó las ilusiones y rompió el delicado equilibrio emocional del actor. Imaginemos por un momento la situación. Khan, en el apogeo de su carrera, con una vida aparentemente perfecta, recibiendo una carta que le revelaba todo lo contrario. La traición de una persona en quien confiaba ciegamente, el derrumbe de un castillo de naipes construido sobre mentiras y engaños. Debe haber sido un golpe emocional durísimo, una experiencia que dejó una profunda huella en su alma. ¿Cómo reaccionó Khan ante esta revelación? Esa es otra de las preguntas que nos hacemos. Es difícil saberlo con exactitud, ya que Khan siempre ha sido muy reservado y celoso de su vida privada. Sin embargo, las pocas pistas que tenemos, los indicios sutiles que se han filtrado, nos sugieren un dolor silencioso, una tristeza contenida, un proceso de duelo que se llevó a cabo en la intimidad. Khan, fiel a su estilo, no hizo declaraciones públicas sobre el tema. No hubo comunicados oficiales ni entrevistas donde abordara abiertamente el contenido de la carta. Optó por el silencio por proteger su intimidad y por lidiar con el dolor en privado. Sin embargo, como suele decirse, el silencio, a veces, es más elocuente que cualquier palabra. Y en el caso de Khan, su silencio, su mirada, su manera de comportarse, los cambios sutiles en su actitud, sugieren que la carta sí dejó una huella profunda en él. A partir de ese momento parece que Khan se volvió aún más reservado, más cuidadoso con sus relaciones personales, más selectivo con las personas que permitía entrar en su círculo íntimo. Algunos aseguran que se volvió más desconfiado, más distante, y que tardó mucho tiempo en volver a confiar plenamente en alguien. Pero, ¿quién fue la persona que escribió esa carta? ¿Quién fue la persona que supuestamente traicionó la confianza de Khan? Las especulaciones han sido muchas y variadas, y han involucrado a diversas personalidades del mundo del espectáculo. ¿Fue Demet Özdemir, su compañera de reparto con quien se rumoreaba un romance en la época de Erkenci? ¿Fue alguna otra persona cercana a él, un amigo, un familiar, un colaborador? Las respuestas hasta el día de hoy siguen siendo un misterio y la verdad, si es que existe, permanece oculta tras un velo de secretos y rumores. Algunos afirman categóricamente que la carta nunca existió, que todo es un invento, una estrategia para alimentar la fama y el morbo, para generar titulares sensacionalistas y atraer más atención mediática. Otros, por el contrario, insisten en su veracidad, argumentando que la actitud de Khan después de esa época, los cambios que experimentó en su personalidad y en sus relaciones, son la prueba irrefutable de que la carta existió y de que tuvo un impacto significativo en su vida. Lo cierto es que, independientemente de la veracidad de la carta, esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del corazón humano, sobre la dificultad de confiar plenamente en los demás y sobre cómo la traición, la decepción y el engaño pueden dejar cicatrices profundas incluso en las personas más fuertes, exitosas y aparentemente inquebrantables. Este episodio, real o no, nos muestra que detrás de la imagen de galán de telenovela, hay un ser humano con emociones, con sentimientos, con vulnerabilidades, con miedos y anhelos. Nos recuerda que a pesar de la fama, el éxito y el reconocimiento público, todos somos susceptibles a sufrir dolor, a experimentar la decepción y a enfrentar las complejidades de las relaciones humanas. Y aunque no sepamos todos los detalles de la carta, sí podemos intuir el dolor que, de ser real, causó en Can Yaman. La historia de la carta secreta, ya sea un hecho o una ficción, es una lección sobre la importancia de la honestidad, la confianza, la lealtad y el respeto en las relaciones. Nos recuerda que a veces las apariencias engañan y que las verdades más dolorosas pueden esconderse en los lugares más inesperados. Nos enseña que incluso en el mundo de la fama y el glamour, los sentimientos y las emociones humanas son universales y que todos, sin importar nuestra profesión o estatus social, estamos expuestos a la alegría y al sufrimiento. Y por supuesto, nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, la curiosidad de saber qué decía exactamente la carta de Khan. Conocer los detalles que se ocultan tras este misterio. Por otro lado, el respeto a la intimidad de Can Yaman, quien, con toda seguridad,
prefiere mantener este episodio en el ámbito privado, lejos de los focos mediáticos y de las especulaciones públicas. Es importante aclarar, una vez más, que toda la información que hemos presentado en este vídeo se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. No tenemos pruebas contundentes de la existencia de la carta ni de su contenido exacto. Sin embargo, la historia, tal como se ha difundido y popularizado, nos invita a reflexionar sobre la vida de Can Yaman, sobre sus experiencias sentimentales y sobre la dificultad de mantener la privacidad en el vertiginoso mundo de la fama. Nos invita a empatizar con él, a comprender sus decisiones y a respetar su derecho a proteger su intimidad. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado el misterio de la carta secreta que, supuestamente, rompió el corazón de Can Yaman. Un viaje lleno de intrigas, de rumores, de especulaciones y, sobre todo, de reflexiones sobre la vida personal de este talentoso actor. Hemos analizado las diferentes versiones, las posibles interpretaciones y el impacto emocional que esta supuesta misiva pudo haber tenido en su vida. Hemos hablado de la fragilidad del corazón humano, de la importancia de la confianza y de la complejidad de las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya dejado con ganas de saber más. Espero que al final se hayan acercado un poco más a la figura de Can Yaman, a su humanidad y a su vulnerabilidad, que al fin y al cabo, es lo que nos hace a todos iguales. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su compañía y por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que la carta realmente existió? ¿Les gustaría saber más sobre la vida personal de Can Yaman? ¿Qué otras curiosidades les gustaría que investigáramos en futuros vídeos? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus inquietudes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de secretos, chismes y entretenimiento. Seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas, desentrañando los misterios de sus protagonistas y compartiendo con ustedes todo lo que sabemos y descubrimos. Tenemos muchas más historias por contar, muchos más secretos por revelar y muchas más emociones por compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse curiosos, manténganse informados y sobre todo, manténganse siempre al tanto de los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento. Adiós.